encima. A mi padre le gusta la salsa, pero a mí me gusta más el reggaetón. Cuando nosotros empezamos con esto del reggaetón, era bien deep, era bien profundo, era bien calle. Tú escuchas reggaetón y no puedes estarte tranquilo. El aspecto sexual, juvenil, de fuerza. El reggaetón es un ritmo y sobre ese ritmo tú le haces el concepto tuyo y eso es lo que yo hago, ¿no? Tenemos ritmos del Caribe, tenemos un poco de jazz, tenemos un poco de viento, tenemos cuerdas. Ellos han sabido desarrollar un estilo, que es lo más difícil. Para mí lo más difícil en la música es uno desarrollar un estilo. El reggaetón se ha quedado con todo, ha desplazado a todo. Hay que estar ahí, porque ahí las ventas no mienten. A fuego. La persona que escucha una canción buena de reggaetón y se esté quieto, pues en verdad es sordo, ¿viste? Y reggaetón, estamos ahí. Tu cuerpo me está calentando, te quito la camisa y me estoy motivando. La cosa de la cama y yo me estoy trepando. El reggaetón pues va a mucho público, pero también va exactamente dirigido a un público de la calle. La juventud necesita una música que represente toda su rebeldía y sus inquietudes. Están representando lo que ellos quieren ser y representando a su tierra, donde ellos entienden lo son su principio y sus valores. Todo el mundo cree que ese es un movimiento que nació ayer. No, esos muchachos vienen hace 10, 15 años luchando fuerte para ganarse ese sitial. Ya está establecido, ya esto no lo quita nadie. Lo que la gente no sabe es que todos ustedes, a cual yo le guardo un respeto y un cariño, tú lo sabes, todos ustedes nacieron oyendo salsa. Y la similitud que hay con el reggaetón es que estos muchachos también vienen de una expresión muy popular de experiencias que hemos vivido en barrios donde nos hemos criado. Y la gran mayoría, yo te diría que el 99.9% de los exponentes del reggaetón aman el género de la salsa. Entonces, cuando en el 64 Rafael Itiel, yo creo que fue uno de los visionarios. O sea, Rafael Itiel en aquellos tiempos grabó Pata Pata de Miriam Makeba, grabó Chingalín, grabó Bugalú, que la gente decía, pero ¿cómo un grupo de salsa o de música tropical se mete en esa? Yo creo que en las fusiones. Los reggaetoneros, los raperos somos salseros del nuevo milenio. Con mi pana Andy y empezó el rumbón. Con 1 millón o sin un bellón, gozo un montón de party en mi vacilón. Ya tú sabes. Aquí en la marca un bombón, nosotros somos dulces, boricua de corazón. ¿Qué pago con sol? Ya tú sabes, levanta tu bandera, boricua. Aquí en la isla es donde más yo gozo, chuleando la mamita con su camino sabroso. Ya tú sabes, duro como corozo, para la playita los domingos calurosos. El ritmo de reggaetón casi siempre la base hace como... Ese reggaetón, y si tú ves como un tipo de clave. Pues ellos se rigen por la clave, que es lo mismo que se rige la salsa. La clave es más o menos... Pa, 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 pa. Tú puedes, no importa lo que tú toques encima de esa clave, todo va a caer. Es el corazón, que es lo que es la clave. El metrónomo de nuestra vida es el corazón y la clave, lo que estás imitando al corazón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que
que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. El centro de todas estas cosas es el tambor. Aquí el ritmo es lo más importante. Tú te puedes imaginar la clave, y la clave es sencilla. Para todo el que le gusta la salsa y el reggaetón, llegó NG, Don Gerardo y Norberto, la nueva generación. Nosotros que le cantamos de corazón. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera, tan peripa, pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera. ¿Ve? Eso es clave. Mucha gente no lo sabe, yo escribo en clave. Yo escribo con la clave, aunque sea rap, yo escribo volver a bailar del Tegocalde. Entonces siempre escribo en clave. Tú lo escuchas y te oyes a Tego y a Voltio en clave. Yo puedo cantar mis canciones sobre cualquier pista porque las escribo así, las escribo con esa base rítmica. Pero la esencia de todo es la clave. La clave, pa. Yo creo que toda la música, en definitivo, tiene que tener clave. Tanto como lo que es el reggae, el reggaetón, el dancehall, todo lo que tenga el tempo. Que el Gran Combo le perdona muchas cosas que puede hacer mal tocando. Lo que no le perdona al Gran Combo es tocar fuera de clave. Es súper esencial porque si uno no compone en la clave, pues pierde la esencia. Siempre he dicho que mi corazón palpita en clave, es lo que lleva en mi sangre. Yo nací con mi bling bling y tengo mi bongo. Yo lo cambié. Yo nací con mi bling bling y tengo mi reggaetón, que se sepa. En Puerto Rico la clave es 3-2, en Cuba es 2-3, es al revés. Pero la clave de nosotros es La clave que hablan de que si 3, 2, 5, 8, 26 no hay nada más que una. Esa es la opinión de Rafael Itiel. Y eso es la clave. Está compuesta de 2 compases. Entonces tiene uno que basarse a eso para que todo salga bien. Cuando estás bailando, tú bailas en clave, porque si no bailas en clave, todo el mundo dice, pero qué malo baila ese. Yo recuerdo que Tito Puente decía que la gente no bailaba ni con la trompeta ni con los saxofones, que bailaba con el tambor. Y tenía toda la razón. Todo lo que estamos viendo de la salsa y del reggaetón son parte del derivado, tienen un denominador común, y ese es África. Todos venimos de África.
Yo tuve una gran sorpresa hace unos años cuando estuvimos por primera vez en África, que fuimos con la Fania y vimos realmente los orígenes de todo esto. Eso fue en el 73. 73. Habían 80.000 africanos en un estadio que no entendían, que no sabían ni letra ni palabra de lo que estaban diciendo. Pero estaban gozando. Y Celia Cruz se trepó Kimara, Kimara, Kumaki, Mama, y los tipos parecían que se sabían la canción de memoria. Es una cosa increíble. Y los negros gritando como si lo estuviesen hincando con alfileres en las nalgas. ¿Tú me entiendes? Te estoy hablando, se me paran los pelos. ¿Tú me entiendes qué te quiero decir? La música negra ha sido el corazón de esto. Cuando fuimos a África, íbamos todos en un avión con artistas americanos y nadie podía dormir porque estábamos con una alegría. Y Celia se quitó un zapato y empezó con la clave adentro del avión. Entonces yo cogí la flauta, Pupi el violín, uno cogió una lata que había y formamos un bembé quiriguá. De África vienen los ritmos de tambor, vienen los ritmos de todo esto. Llega a Puerto Rico la bomba. La bomba en particular son descendencia o ascendencia africana, sin duda alguna. Apoya lo nuestro, pido apoyo a lo nuestro. Apoya lo nuestro y Puerto Rico en el corazón. Todo tiene su espina dorsal y la espina dorsal es la bomba. Ya sea la salsa, reggaetón, llámese como se llame, la música que sea. Cuando se va a hablar de cualquier música autóctona puertorriqueña, hay que hablar primero de la bomba, porque la bomba nace primero. Y en una de esas experiencias pasamos a otra parte allá en Zaire, en Kinshasa, a ver un grupo de músicos y estaban tocando un ritmo. Y digo, pero esto es bomba. Era bomba que estaban tocándolo. El ritmo de la bomba, todas las definiciones de los 3 tambores. Nosotros siempre utilizamos 3 tambores, ¿verdad? Pero pueden haber 10, 20, todos las personas que quieran llegar. Pero únicamente va a haber uno que va a contestar los movimientos del bailador. Si el bailador no está bailando, simplemente está paseando, caminando, simplemente él va a estar haciendo, buleando igual que todos los otros tambores. La dinámica es el bailador retal al que está marcando. El cuá, que son 2 palos con el que llevan el tiempo de la bomba, que no es otra cosa que taca, 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 taca. Ya tengo todo compuesto de 5 o 6 miembros de Por la instrumentación de nosotros. Pero obviamente tenemos el tambor, un tambor vivo ahí, el tambor de los muchachos de reggaetón es virtual. Pero ese es el corazón de esta música. ¿Qué yo puedo decir de mí? Pues la cista empezó desde los 15 años
cantando en París de Marquesina. Tengo un papá que es salsero y tengo un abuelo que es plenero. Yo pienso que de ahí es que vienen, ¿verdad?, esas raíces y eso de cantar. Por eso es importante que todos los músicos y artistas puertorriqueños conozcan la verdad de nuestra música, porque esta es la verdadera raíz de todo lo demás que ha venido después. ¿Qué es esto? Esto es bomba, ¿verdad? Esto es bomba. ¿Verdad? Esto es bomba, mira. Escuché a Andy Montañez una vez, empezó a chantear, ¿verdad? Chantear como hacen los raperos, haciendo bomba. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Con la punta del pie, Teresa, la punta del pie. Oye esto. Te lo dice Bernabé, te lo dice. Cuando vayas a Bayona, eso es bomba, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, eso es bomba. Te lo dice Bernabé, eso es bomba, ¿verdad? Ahora vamos a dar el mismo ritmo. Con un millón, sin un millón. Pues un montón de par en par en mi vacilón. Aquí le marco un bombón, nosotros somos dulces, boricua de corazón. Te lo dice Bernabé, te lo dice, sí. Cuando vayas a Bayona, tú no bailes con Manuel G. Es lo mismo, es lo para mismo, la música. Papá, La es música. lo mismo. Parte de la comunicación en la música originalmente era a través de los toques de los tambores. Y cada vez que habían estos rituales o estas celebraciones, ya sea de una experiencia que pasó, una boda, un nacimiento, una muerte, todo se festejaba con música. La plena viene del otro lado de la isla de Ponce, donde es mi pueblo, al sur de Puerto Rico. Y la plena ya es una fusión, porque los tambores que usan son las panderetas, los pandeiros. Y la plena no era otra cosa que la noticia del día. Se oía, sucedió algo, entonces ellos venían en grupo cantando lo que pasó en el otro barrio. Y era como el periódico de aquellos tiempos o la radio que llevaba la noticia con la plena. Hay muchas plenas que vas a ver que son eso, son noticias. Nosotros éramos como Ismael, el periódico de la calle, como esto lo hago en aquellos tiempos, ellos eran la voz del pueblo. Nosotros éramos así. Por eso nosotros, con libertad, nos gusta usar un coro de Héctor Lavoe que diga: tu amor es un periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer. Aquí hay dos elementos básicos. Uno que podemos llamar ancestral, que es el tambor. Y el otro... Similitudes tan grandes. ¿Por qué? Porque son de la calle. Nosotros no somos de familias ricas ni nada de eso. Nosotros venimos del mismo sitio, venimos del barrio, venimos de un sitio donde aprendimos cosas que no te lo van a enseñar en ningún sitio. Esas comunidades humildes donde una de las mejores o las dos más eficientes salidas son o la música o el deporte. Este es mi caserío. Aquí se crió conmigo el Cano Estremera y Gilberto Santa Rosa. Y aquí también. Daddy Yankee se crió en ese otro residencial que está allá. Esa gente de caserío, levanten las manos al aire. Esa gente, yo lo represento, de ahí yo soy también, de corazón. Ellos vienen de su barrio y vienen de abajo, vienen igual que nosotros, vienen de abajo con el deseo de superar y a la vez que superan, pues como igual a nosotros, dan un mensaje bien bonito, bien sublime, bien lindo, que los jóvenes se pueden identificar con ellos. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Y hoy día tú ves a los raperos y andan con 1000 cadenas y 1000 sortijas que le llaman el bling bling. El bling bling, eso siempre me ha encantado las prendas, porque creo que es un símbolo de elegancia. Había muchos discos que tú veías las carátulas y son bien similares a las carátulas de nosotros. Me recuerdo un disco de Héctor Lavoe y Willy Colón que estaban en un carro como si ellos fueran dos gangsters. Y hoy tú ves a los raperos que llegan con sus bastones, sus sombreros,
O sea, bien esta onda de gángster italiano. Hay una similitud bien grande, no solamente en lo musical, sino en la actitud. La actitud es una cosa que se proyecta a través de sus canciones, a través de sus gestos. La salsa y lo que le llaman el cocó lo tienen tumbado y ellos tienen su flow. Llegó el bambino, el que más le mete. Si estás inquieta, no hagas que te aquiete. Si tú eres tímida, ¿pa' qué promete? Y si yo soy medio falgo, tú eres un cabete. Y ellos han usado ese género y lo han... Ese look lo han agrandado más. Los bling bling es como una herramienta de trabajo, como el policía su pistola, la manguera el bombero y el martillo el carpintero, pues el bling bling para el rapero. ¿Por qué usamos prenda? Pues por la sencilla razón de que vinimos de abajo y cuando por fin llegamos a alcanzar eso que queríamos, pues queremos exhibir, mira, yo también lo hice. Yo no tuve que ser de ese mundo de cuello blanco y de corbata para poder llegar allá arriba. Yo también puedo tener esos diamantes, yo también puedo tener esas cadenas. Yo represento a los que no tienen salida, a las esquinas, la pobreza. Por eso el bajo mundo a mí me inspira. Soy como soy porque me obligan. Si canto rap por encima del hombro me miran. Si soy rapero me marginan y me discriminan. Pero en ventas de discos nosotros ponemos la disciplina. Sé que lastima ver a los raperos en la cima. Sé que incomoda saber que tenemos casa con piscina. No creo que esa similitud, eso es una conducta de gente pobre. Cuando el pobre echa para adelante, quiere que todo el mundo sepa que está adelante. Y quiere poner prendas y son cosas que nosotros no podíamos tener. Nosotros los puertorriqueños, cuando nos criamos en Nueva York, que éramos minoría, pues nosotros a través de nuestra música y a través de cómo vestíamos y el comportamiento de nosotros, pues buscábamos ser mayorías a través de esas cosas, tú sabes, para no quedarnos atrás. Como boricua de sangre revoltosa, siempre estamos en la brega, tú sabes cómo es la cosa. 24 horas violando la ley, estoy claro en lo mío que era Maui. Matarnos por la boca es un mamey, así que hey, tranquilo, güey. Y de momento estas figuras del barrio, estas figuras de la música popular que inclusive dentro de la música popular quizás no gozaban de reconocimiento porque era una música de guataquero, como decimos nosotros, de orejeros, de gente que no era gente estudiada formalmente. Y si ajusta a un patrón rítmico, usted no tiene que cantar, usted no tiene que tener los tonos perfectos. Muchos de ellos no cantan, pero sí pueden recitar. Ahora mismo yo tengo esto aquí y yo no sé qué do, re, mi, fa, sol ha sido. Yo no sé lo que es, pero yo toco con mi corazón y yo sé yo toco la música del pueblo. Yo sé mi oído lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Está el pueblo ahí, pero está la música. ¿Me entiendes? Porque la música es inconsciente al prejuicio. ¿Me entiendes? La música no conoce barreras, sino conoce idiosincrasia. Música es música. Yo soy de Tras Talleres, de donde es Andy Montañez. Gracias a Dios que existe el barrio, porque hay tanta riqueza en cada uno de los que habitamos en dichas poblaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, al sonero mayor, Ismael Rivera. Pues Ismael Rivera era albañil, un gran albañil, y llamaba la atención porque cuando estaba trabajando empezaba a cantar y tenía ese toque pueblerino, ese toque callejero que llamó la atención a los demás músicos. Yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Pero reggaetón es algo que viene exactamente desde ese punto donde empezó el primer salsero a soñar. Yankee Man improvisando, saludo a todos ustedes que están gritando Yankee Man el número 1, enemigo seguro que lo desayuno, saludo a la que está en la izquierda, también a la de la derecha, Yankee Man tan preciso como una flecha. Tanto los reggaetoneros como los salseros al venir de la calle recogen todas estas vivencias del pueblo
y las ponen a través de sus canciones y de sus ritmos. No me hagas sufrir más, tú ves. Te estoy curando tu propia medicina. No traje flores, te tengo. Nosotros somos una rama de esa salsa, de esa rumba, de ese vacilón que se formaba antes en la esquina. Especialmente en el verano, en las playas todo el mundo tenía una tumbadora. Y era porque nosotros empezábamos en cualquier barrio un rumbón. Fuese en el parque, fuese en la playa, fuese en el techo o en el rufo, como le dicen en Nueva York. Lo único que nosotros usamos es que es el dembow. Cada vez que Bimbo sale, otra se apunta. Mami, imagina yo tengo una isla desierta, donde lo único que se escucha es la música negra. Quiero que suene como ellos usaban su rumbo, tum, 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 y esa va de la mano, ¿tú me entiendes? Y en conjunto, la lírica de los cantantes es básicamente más o menos lo mismo o igual, pero más moderno que lo que hace de la salsa de hace 20, 30 años atrás. La mayoría del lenguaje que están usando los reggaetoneros no es otra cosa que la jerga de los salseros de los años 60 y 70. Mucho de mi vocabulario es nuevo para la juventud, pero palabras como guasaguasa y muchas palabras son palabras de la salsa. Palabra sandunga, sandunguear, la palabra melaza. Decimos que lo que tengo es melaza, lo que tengo es sandunga, saoco. Esas son expresiones que nosotros con las cuales nos criamos. Yo creo que la tecnología cambia, las palabras cambian, las jergas cambian, pero yo creo que desde el principio de la humanidad, yo creo que todo el mundo ha tenido las mismas inquietudes, los mismos problemas y la misma situación y los mismos pensamientos. Y es como decía Tite Curet, la música marca la crónica de la vida de nuestros pueblos. Nosotros siendo los portavoces, porque somos ese pueblo también, y hablamos a nombre de ese pueblo y expresamos los sentimientos de ese pueblo. Cheo Feliciano y los mismos que te he mencionado todo el tiempo buscaron y encontraron la manera, ¿ves? De proyectar lo que es música compatibilizada con vivencias. ¿Entiendes? Con el pueblo, y el pueblo lo entendió. Y a su lado una pistola, yo no sé de qué calibre, creyendo que va a ser libre, dándose un tiro en la chola. Esos son los temas que uno graba y se llama Jorobado de Esquina, de un tipo que, mira, que está en una esquina tumbado y él se cree que no tiene futuro, que no tiene nada, ¿tú sabes? Y entonces uno le canta y le dice, mira, tú tienes un futuro, brother, levántate de ahí, con esa pistola y tírala para el lado. Cuando vamos a las raíces de lo que es la salsa, que sale de exponentes que cantaban vivencias de barrio, cosas bien urbanas, se contaban muchas historias de personajes de diferentes comunidades. Y yo creo que el reggaetón lo que hizo fue rescatar esa parte de la salsa que quizás se había perdido en algún momento. Cuando nosotros empezamos con esto del reggaetón, reflejaba los problemas que podían haber en los puntos de droga, en las calles, en todas las esquinas. Como dice una canción de salsa, las esquinas son iguales en todos lados. Esta es la esquina donde abunda el dolor. Esta es la esquina donde zumban y matan. Esta es la esquina donde falta el amor, Señor. Por donde los alcaldes ni pasan. Somos privilegiados que el Señor nos ha regalado un talento o un instrumento para pues, manifestar ese feeling de familia que tenemos todos. Con cariño. Tío Andy, ya yo soy tu tío ya. Ok, a fuego. Parte de ser pueblo son humildes, yo creo que hay que mantenerse humilde siempre para poder llegar al pueblo, porque si no eres humilde el pueblo te va a rechazar. Como no todo el mundo puede meterse a una cabina a grabar una canción, pues la gente se identifica, nosotros cantamos por el pueblo, que es lo que en verdad nosotros queremos hacer. Así en la calle, navaja de doble filo. Y yo he visto como amigos de toda la vida en un segundo se asesinan por 1 kilo. A mí nunca me ha gustado hacer una letra hueca. Me gusta que aunque sea un tema de baile, yo esté diciendo algo.
porque al latino nos gusta que la letra llegue al corazón. Eso está pasando con el reggaetón. Mi hermano, no confíe ni en la mujer suya, porque en un día te pare los hijos y al otro día te los ponen contra tuya. Hablar la verdad y poner a bailar a las personas. Más nada. Yo hice una canción con Teo Calderón, que también es salsero y rumbero y de la mata también, definitivamente, que se llama Bulito Maraña. ¿A qué suena eso? A Juanito Alimaña. Sí. Soy de esta gente. Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba, y aunque a medio mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Una música donde únicamente yo veo que tú puedes decir básicamente lo que tú piensas y lo que tú quieras decir en una letra. Este es mi video, por ejemplo, porque este es bien notable. Este es el que se dedica a eso, a decir la verdad a la gente del caso. Los políticos que matan por su posición, que a los raperos nos tenían en persecución, al percatarse de que el pueblo quiere vacilón, ahora hicieron su campaña con reggaetón. Así cualquiera, señor, sabemos lo que traman, lo usan para ganar, después nos tiran cuando ganan. Lo que sucede es que pues, el reggaetón era una música marginada, igual que la salsa. Acuérdate que la salsa nace como salsa, como sonido salsa a finales de los 60. Ahí tú encuentras una estridencia que no era otra cosa que el reflejo de una sociedad cambiante, de una sociedad un poco más agresiva. Al principio decían que ese era el cáncer de la música buena, decían. Nada de eso. Esto yo no lo veía venir, porque lo que pasa es que yo, al ser DJ, yo siempre hacía mixtape. Los mixtapes son los tapes que uno hace para la calle, para repartirlo por ahí, para los muchachos, el corillo. Nosotros montamos todo lo que tú estás viendo ahora mismo, nosotros lo montamos. A nosotros nadie nos ayudó, ningún record label nos dio la mano, ningún auspiciador, ningún sponsor, nada. Yo me tuve la inquietud de decir cómo sería hacer un mixtape, pero que sea de cantantes nada más del patio, o sea, de aquí, de Puerto Rico. Cantantes ahora mismo como Yankee, que fue que comenzó conmigo, al igual que como Don Omar, como Teo Calderón, te puedo decir, yo he trabajado con casi todos. Originalmente esto se conocía como dembow. Y no es hasta, digamos, a los mediados de los 80 finales que DJ Nelson creó un disco y estaba buscando un nombre. Y de pronto tú sabes que existió el mega merengue, mega salsa. Pues digo, pues esto tiene que ser reggaetón. Y entonces, pues, el género completo adoptó ese ritmo como que se llamaba reggaetón. Nosotros teníamos un sueño y nos vimos obligados a montar nuestro subimperio. Nosotros mismos empezamos a hacer nuestro mismo sistema de mercadear, ¿verdad? Que era el famoso sistema de reggaetón que también lo usó la salsa, que era grabar los CD, nosotros mismos nuestras marquesinas, llevarlos a los residenciales, los mismos residenciales pues seguían copiándolo. Nosotros tuvimos que montar nuestras emisoras de radio, nuestros programas de televisión, nuestros magazines. Nosotros hacíamos nuestra distribución.
Tú ves el disco de los 12 discípulos que yo hice. La segunda edición, que es el Special Edition, pues fue distribuido por un record label. Pero el primero, que fue en el 2004, que fue cuando reventó y explotó duro, nosotros cargábamos las cajas al hombro para vendérselas a las tiendas. Nosotros fuimos a buscarla al aeropuerto cuando llegó el avión con las cajas, ¿me entiendes? Que era bien difícil. Cuando uno mira la historia de la música, lo mismo que ha pasado el reggaetón, lo pasó el guaguancó. Cuando surgió el guaguancó en Cuba decían, eso es de negros esclavos, esos son tambores, eso nos liga con gente de una estrata social muy baja. No queremos que eso se toque. Ya que vienen de los barrios y los caseríos que siempre han sido marginados en Puerto Rico porque creen pues que de ahí solamente salen personas malas. Pero el banquero aquel que decía, eso es de la gente baja, lo decía en el banco. Pero cuando había una fiesta en la compañía, eso era lo primero que se bailaba y se tocaba. No había video, no había exposición de radio, no había exposición de prensa. Nosotros somos tan real como los salseros y tan crudos. Porque lo que pasa es que ellos lo disfrazaban. Quizá donde los salseros nunca nos atrevimos, porque era casi un pecado, un delito capital, fue en utilizar, tú sabes, las malas palabras, porque los salseros sí, uno que otro se les zafaba en un disco o en una grabación en vivo, pero nunca nos atrevimos a decir esas cosas así como las dicen los muchachos en su estilo muy particular. La cárcel, todo lo que tenga las muchachas, el vacilón, la rumba, donde quiera que tú te metas. Nosotros pues empezamos hablando de eso, pero bien crudo, muchas palabras sucias, como se habla en la calle. Hay que tener mucho cuidado de no negarle el crédito al valor de lo que están haciendo esta gente. Eso es poesía urbana y forma parte de la cultura urbana lo que están haciendo. Muchas personas dicen, no, pero porque ustedes no hacen una canción más comercial, más suave. Yo digo, imagínate si todas las canciones tuvieran la misma metáfora. Entonces existiera todo el mundo, sería un solo público. También en el reggaetón se habla sobre situaciones similares y se incluye también la rebeldía de la juventud, que toda la juventud en general se rebela contra el establecimiento o el establishment. Que es lo que la gente nos criticaba, porque éramos muy explícitos. A lo mejor ellos te decían, cuidado en el callejón que viene bajando los azules. Nosotros te decimos, mira, cuidado en el callejón que los guardias se van a tirar. ¿Qué pago con Sur? Aquí hubo confiscaciones, aquí hubo arrestos, esto fue a corte. Aquí hubo violaciones de derechos civiles y todo, ¿entiendes? Porque aquí hay libertad de expresión. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto, pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. Y la corte no encontró nada, no encontró ninguna causa ni nada y tuvo que devolver todo el material para atrás. La gente quiere hacer un issue de una cosa tonta. Será por eso que tenemos tanta gente en contra, como los del Senado. Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado. ¿Cómo puñeta voy a hacer algo positivo si todo lo que veo es negativo? Si hablo mis vivencias, dicen que promuevo la violencia. Por lo visto, la democracia es a conveniencia. Nos han puesto un sello, pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos. Dígame, ¿a qué rapero de esta isla? Cuando a mí me entrevistan y me hablan de reggaetón y de la salsa, y nosotros somos uno. Nosotros no, en realidad lo único que tenemos diferente es una melodía y un ritmo que nos separa un poquito, pero nosotros somos uno. Lo que yo hice en mi tiempo fue darle comida buena a la juventud, que comieran de lo que yo le estaba brindando bueno, y eso es lo que ellos están haciendo también. Nosotros nos marginaron un poco, no digo un poco, digo bastante, y nosotros mismos entendimos, comprendimos, hicimos conciencia de que hay que llevar las cosas a la mesa de la manera correcta. Claro. De ahí empezó la generación de reggaetón cogiendo un wow, porque ya entonces se mezclaban las canciones bonitas, se mezclaban las canciones de ritmo como conga, bongo, timbal también, porque eso es un ritmo. Ahora nos hemos evolucionado esto de reggaetón, el rap en español, lo hemos combinado con
con elementos, con salsa, con cumbia, con esto, con merengue, con lo otro, para llegar a todos lados. Y alguna vez el pueblo es el que decide, a última hora el pueblo es el que toma la decisión de qué es lo que va a estar al día, de qué es lo que va a estar pegado o no, de qué es lo que van a mencionar, de qué es lo que van a decir es el pueblo. Nosotros no somos los que hacemos que escuchen la música, porque al final del camino, todo lo que nosotros hacemos es llevar el artista a un medio que la gente pueda escucharlo. Entonces, pues ya al abrirse las puertas, pues ya uno empieza a ver de qué habla para que la emisora lo suene y ya no se está escribiendo del corazón, se está escribiendo para la radio. Está en los 90, que fue un reggaetón más crudo, un reggaetón más calle. El 2000 también empezó así, pero ya para el 2004 viene un reggaetón más comercial, que es el reggaetón que estamos escuchando ahora. Es lo mismo que ahora, es idénticamente lo mismo que ahora. Como digo Humbertito, todo depende. A que no ellos vean también el trato de nosotros, que vean donde nos estancamos nosotros, para que ellos no hagan lo mismo. La salsa, como todo género musical, se vuelve popular. Y al volverse popular empieza a atraer masas. Esas masas, dentro de esas masas existen las mujeres. Y entonces la salsa se empieza a tornar de una salsa bien bailable, que así fue que se hizo popular, se torna una salsa más comercial y una salsa más romántica, dirigida hacia la mujer. Y ahí entra el romanticismo de principios de los 80, finales de los principios de los 90. Llegó esta nueva modalidad de salsa romántica. Eso fue lo que despertó un poquito en mí, por cuestión del sentido que llevaban las letras, el mensaje, de cómo se le hablaba a la mujer. Yo creo que eso fue una de las cosas que me inspiró. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Todo fue tan diferente por ella, porque te fuiste. Y eso a la nena le gustaba porque tú le tirabas la lírica. Y eso es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Ese era el flow de nosotros. Porque ahí vino la multinacional esta. Las corporaciones. Que vino a... Roberto. Sí, exactamente, a Roberto. Porque ya la salsa no está saliendo de los barrios y de la esquina, pero está saliendo de los salones de corporaciones, de las disqueras grandes que compraron todos los sellos independientes. Porque cuando dejamos que las casas disqueras o Corporate America, mejor dicho, controle nuestra música, se pierde la esencia del por qué funcionó desde un principio. En la salsa, lo que entraba en segundo plano, entiendo yo, era tu physical look. Yo creo que también el género de la salsa se desvió un poco por eso. Muchas caras lindas y poco talento. De hecho, en el disco de nosotros hay un refrán que se usa aquí en Puerto Rico, que yo digo, yo no estoy bueno, pero estoy gufiado. Gufiado no, graciosito. Entonces, estamos tratando de darle a entender a la gente pues, que a lo mejor nosotros somos un 4 de julio. Yo soy chiquito, enano, pero soy un 31 de diciembre. No importaba si tú cantabas bien o mal, si te veías bien. Entonces, te hacían un disco de producción en el estudio. Y si tú no eras cantante, lo que, por ejemplo, a mí me tomaría media hora hacerlo, a ellos le tomaría 4 días, porque tenían que hacer los temas línea por línea por línea, fabricándole toda la melodía y haciendo una imagen. ¿Qué pasa? Nosotros como productores de género no podemos dejar que a lo mejor pues la salsa careció de eso. No podemos dejar que lo comercial no nos borre lo que es la base del reggaetón. Papito, dame candela. Mami, tú quieres candela. Papito, dame candela. Mami, tú quieres candela. Papito, dame candela. Mami, tú quieres candela. Papito, dame candela. Cuando yo empecé, el género estaba solamente basado en algo, que era el perreo, el discotequeo, el tra, mamita, te voy a coger y tan. Y vine yo y salí con me pones en tensión cuando bailas así. Esa dirección que ellos han ido desarrollando le da al género mucho más atractivo que la música de salsa. Es decir, lo que yo hacía, por ejemplo, en términos políticos, de contenido político urbano,
no vas a competir eso con un tono pegajoso, con una muchacha bonita, ¿sabes? Entendemos que, al igual como el género de la salsa, van a pasar por algún proceso, como hemos visto en estos últimos días, exponentes como Rakim y Kenway, que son ya, es reggaetón, pero ya le están dando ese giro más comercial en cuestión del romanticismo. Se ha convertido en verdad en pop. Casi ya hay algunos colegas que parece ya pop. Donde quiera que estés, no habrá un lugar donde pueda llevarte. Hasta el fin de la tierra yo iré. Ahora es la guerra de los auténticos, eso sí, contra los que vengan, los creados, los inventados. Y eso es lo que a mí me asusta un poco de todo lo que está pasando al meterse los gringos y toda esta gente que no creía en el género empezaron a abrir emisoras a lo loco, que ahora las han cerrado y hacen ver como que el género está decayendo, pero no es que está decayendo, es que ellos abrieron emisoras a lo loco y nosotros no tenemos el catálogo. Esta música es joven, lleva tiempo, pero música para tocar en radio no hay tanto catálogo, no hay tantas producciones. Pero esto es un negocio, Nosotros estábamos luchando para llegar a donde estamos y falta un montón. Luchando para llegar a donde estamos y ahora no nos podemos quejar. ¿Me entiendes? Ahora no, ¿sabes? Como que dice, no nos aceptan, estamos molestos. Y ahora que nos aceptan, pues nos vamos a seguir molestos. Pues no, pues, ¿sabes? Bueno que la gente reconozca lo que estamos haciendo, como todo, como la salsa. En la salsa había un montón de gente mala también. ¿Me entiendes? Malos cantantes, malos productores, malos músicos. Pues aquí también lo hay. Pero la mayoría está haciendo un trabajo excelente como lo hizo la salsa. Este género yo creo que es el sucesor a la salsa para mí. La salsa fue como lo que es el reggaetón hoy en día en términos de venta. Y esta música vino a ocupar el puesto que básicamente tuvo la salsa. Aquí tienes una influencia muy grande para todos los que nosotros amamos la música latina. Tienes al rey del timbal, Tito Puente. ¿Dónde se inventa la salsa? Él en esa época estaba con cubanos que habían emigrado desde Cuba para Nueva York. Ellos tocaban muchos en programas en Broadway como músicos. Ellos tocaban en programas de televisión americanos, pero tenían una necesidad muy fuerte de juntarse. Pero como Nueva York y Estados Unidos es un lugar donde tú tienes que tener un part-time, un three-time, un four-time y nunca tienes time para la música, ellos inventaron el after party, el after hour. Cuando ellos salían de esos bailes, de tocar, de ganarse el billete, de hacer música, todavía no les era suficiente la tarima y se reunían en lugares en el llameo final de la noche. Y en ese llameo final de la noche viene la influencia de que si, hey, llegó fulano de tal, que es de la orquesta americana, hey, llegó el conguero tal, que es de Cuba, hey, llegó Tito Puente, hey, llegó Pacheco, hey, llegó Ruena. Y cuando tú estás así, tenías un combo de gente tocando una música que en su vida la hubieras podido unir en una escuela de música. Era en la calle. Por ejemplo, cuando llega aquí a Estados Unidos, los que más patrocinaban esto eran los boricuas, no por ser mejores, era porque había más en el área de Nueva York. Pero los más que iban a los bailes eran los italianos y también había un grupo de griegos que iban. ¿Quién le explicaba a un italiano lo que era una rumba, un guaguancó, un merengue, un guapachá, una guaracha? Ellos no entendían eso.
surge el término salsa. Y en el 1971, cuando se hicieron el Festival de las Orquestas, que ganó Richie Ray y Bobby Cruz, que son tremendos exponentes de la salsa. No tires la toalla que esto no se acaba hasta que cante la gorda. Vuelve a poner en el lugar que estaba. Dijeron, esta mezcla que hay aquí, todo estos condimentos, esto es una salsa perfecta. Y ahí se quedó ese. Ellos son los que crearon el nombre de la salsa, porque antes era guaguancó. La salsa fue un rompecabezas. Y lo más interesante de la salsa era que cada persona traía una alternativa distinta. Cada persona tenía su estilo, cada persona tenía su target. Y los que lo lograron fueron la gente de la Fania. O sea, que lograron que la gente identificara ese movimiento musical como salsa. La agrupación de músicos más famoso en el mundo de salsa. Aquí están las estrellas de Fania. Oye, qué rico suena, las estrellas de Fania. Ajá. Oye, qué rico suena, las estrellas de Fania. Las estrellas de Fania yo creo que es lo más grande que ha dado la salsa. Cuando hablamos de Fania, no por el sello ni por el éxito, por la aceptación mundial hacia lo que fue el concepto Fania All Stars. Y de Puerto Rico traigo un desaire, traigo a Pacheco, Ismael Quintana, Ismael Miranda, Santo Colón y esto la voz. Y por mi madre, que esta noche por aquí no hay quien se pase. El señor Johnny Pacheco. ¿Qué hace el señor Johnny Pacheco? El señor Johnny Pacheco es el hombre que junta a la Fania All Star. Aquí está el hombre que agarró un día y dijo, hey, vamos a dejar de que esto sea un lugar de llameo donde nadie nos ve. Vamos a hacer la Fania All Star. Cuando yo llegué a la Fania, me acuerdo de Johnny Pacheco diciéndome, yo empezaba a tocar y me decía, Gamay, esto es un espectáculo, esto es para entretener a la gente. Tú tocas perfecto de arriba abajo lo que está escrito en el papel, pero tienes que mostrar alegría, tienes que bailar. La influencia mayor mía como director es Johnny Pacheco. Porque Johnny Pacheco te hacía un show, o sea, él dirigía, pero o sea, hacía un show él. Y yo siempre dije, así es que se hace, brother. Y si se copian de mí, yo creo que van a salir ganando. El impacto fue tan y tan grande que la música latina se petrificó. Y aquello que le gustaba bailar y que el cha-cha-cha, el bodeguero, modo islandeta, murió. Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Roberto Roena. Esos eran los ídolos de nosotros. Los raperos míos eran ellos, porque Héctor Lavoe era un rapero de 4 pares de pantalones. A mí me llaman el niño mimado, pero realmente el verdadero mimado de la Fania era Héctor Lavoe. Era el juglar, era el travieso, era el niño con chispa. Pues como decía yo, en todas las familias, después que tú convives 2 o 3 semanas, empieza la polémica, la estática, las diferencias, las discusiones, y hasta algunas veces nos íbamos de las manos. Y siempre era Héctor Lavoe el que ponía la paz. Cuando había algo de calentón, de alguna manera él hacía un chiste, una travesura, nos hacía una trampa o algo que cambiaba el ambiente y traía la alegría otra vez. Willy Colón nació en Nueva York,
hizo pues lo que era la salsa gorda, que fueron miles de éxitos. Cuando el maestro Willy Colón se junta con Héctor Lavoe, cuando el maestro Willy Colón se junta con Celia Cruz. Usted abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó. Willy Colón impuso un sonido. O sea, Willy Colón tuvo su identidad sonora también. Los trombones esplayados, el sonido de aquella banda. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 66, el orgullo de Don Andrés por ser varón. Esta fue la foto del día en que yo le di a Willy Colón el gran varón en México. No se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace dobla, jamás un tronco endereza. Se dejó llevar por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, oye, para lo que nace dobla, jamás un tronco endereza. La cara mía de sorpresa era de que yo no podía creer que yo estuviera al lado del maestro de Willy Colón. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gaba, pa' que no sepa en cuál de ellas lleva el puñal. Rubén Blades musicalmente aporta a la música de la salsa el caché, el prestigio y las buenas letras. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, tira hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, para el suelo que tirarte, y en vez de una sardina, un tiburón engancharte. Esa era una salsa para el bailador, una salsa que de verdad, como dicen, de la mata, con mazacote. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí ser lo que soy hoy, ¿entiendes? Escuchar a esos maestros, esa gente. Ismael Rivera, Ismael Miranda, Chamaco Ramírez, Héctor Lavoe, Marvin Santiago, Andy Montañez, Gran Combo. Gran Combo. Esa gente, Gran Combo yo digo que es el grupo rapero de la salsa. O sea, ellos son urbanos hasta las últimas consecuencias. Esto no es balada, esto no es rock, esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light, arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Que chili, oye, que bueno el chili, que chilito, que chilito. Nuestra inspiración ha sido el Gran Combo de Puerto Rico por el simple hecho de la organización, la manera de ser, lo humildes que son y lo pueblos que son. Por eso es que llevan casi 50 años en este ambiente. Yo creo que el propósito de cierto punto lo logramos, que era cuestión de llevar un poquito de alegría, cordialidad. Tengo que lavar mis tenis, tú sabes. Ellos te hablan de cosas de que mi canción favorita que dice ¿cómo que dice mi canción? ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Búscate a otro muchacho y yo hice lo que iba a hacer. ¿Tú me entiendes? La música que la gente quiere es la música sabrosa, la música de raíz. Entonces después te dan por el lado. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado. Oye, pero ve acá.
que es el mensaje más grande musical que Gran Combo ha llevado. Música rítmica, música con sabor, música con sentido rítmico, que es la parte para que el bailador pueda sentirla y bailarla. Y entonces, cuando podemos hacer una cosa romántica, la hacemos romántica, pero siempre rítmicamente hablando. Ellos nos enseñaron a nosotros, ellos nos dejaron las herramientas, nos dijeron, úsenlas con su género. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira, ahora mismo, uno de los reggaetoneros más grandes de Puerto Rico, ¿ya? Uno, para mí, viene de la salsa. Y ese es Tego Calderón. Pues, a Tego Calderón lo que lo aparta de todo lo demás es que él creó su propio estilo. La verdad es que Tego Calderón es Tego Calderón. Cogió elementos de lo que es la poesía, de lo que es la lírica de la salsa vieja, de los grandes soneros y los grandes poetas, y entonces ahí montó sus temas. Y pues sí, la salsa en lo que yo hago, como yo lo hago, pues es parte esencial. El primer reggaetonero, si se le puede llamar así, que realmente tiene clave. La gente lo quiere mucho, lo respeta mucho, lo considera mucho y sigue siendo Tego Calderón. O sea que no es ni el amerreí ni el vacilón, sino que el tipo ha cogido su cosa en serio, que es la parte más importante, y lo ha llevado a un nivel donde todo el mundo lo respeta a él y hace lo que él sabe hacer. Me han aceptado siempre, yo fui el primero que estuve en el Día Nacional de la Salsa. Ese es rey también de la bomba y la plena, porque él siente eso de los ritmos, de bomba y plena, lo siente de corazón. Siempre he estado ligado a todo lo que es cultural. La bomba, y no solo la salsa, la bomba, la plena y todo lo que tiene que ver con mi país. Tiradera. En nuestro género hay rivalidad. Y el que diga que en nuestro género no hay rivalidad y que la rivalidad es el pique que le da sabor a nuestra música, pues está equivocado. Al principio pues estaba lo que era el soneo, que ahora el reggaetón le llaman la tiradera, pero es más o menos lo mismo. El arte de improvisar, la similitud con el reggaetón es que estos muchachos también improvisan. O sea, esto es increíble y a la verdad que nos estamos disfrutando esto que la nueva generación está cosechando. Pues se llevaban a los mismos barrios, los caseríos, a diferentes artistas de salsa, a soñar y a competir entre ellos mismos. Eso también pasa en el reggaetón. A mí me encanta verlo cantar. Y una de las cosas que tienen cuando hacen el reggaetón es la facilidad que tienen ellos para pregonar, y la manera que ellos, los versos que hacen, y tienen facilidad para improvisar, que eso no es fácil hacerlo, y yo la verdad lo respeto. Era echarle un poquito de pique a la salsa para que la gente nunca fue algo personal, nunca fue algo violento. Era competitivo dentro de un plano amistoso. Que de ahí surgieron frases como "pa' bravo yo". Pa' bravo yo. O "yo soy el bravo, ahora ponla tú". Sí. Pero siempre. El famoso "quítate tú pa' ponerme yo", del cual el caballero aquí es protagonista. Había una canción que se llamaba "Quítate tú pa' ponerme yo", que era de La Fania, donde Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Santitos Colón, el maestro Johnny Pacheco, Celia Cruz, Ismael Rivera, Peter Conde, todos esos grandes maestros se tiraban en tarima. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Como nosotros. Ahora mismo, quítate tú pa' ponerme yo. No la hizo Didi. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Borinqueña, a los del Toro, repartiendo leña. Échate pa'l lado que es el turno de
eso de la tiraera no viene de hoy. Es parte también de nuestro desarrollo. Y a mí me gustaba porque mi abuelo me decía que cuando Héctor Lavoe llegaba a un sitio y Ismael Rivera, se formaban las apuestas. Porque como eran los dos canchanchan en el momento. Siempre hay que demostrar que hay ese tipo de competencia dentro de todo para que la gente pues se sienta como que, no, yo voy a aquel, a mí me encanta lo que hace el otro. La gente rápido, ahí está Héctor, ¿cómo? Ahí está Ismael, ha puesto 100, voy a fulano. Y se formaba una rumba. La música es un negocio también. Y donde quiera que haya un negocio y esté corriendo $1, va a haber rivalidad. Yo sé que hay un montón de cantantes más famosos que yo. Lo que no hay es uno mejor dentro del género mío. No me digas tú a mí que Cano Estremera cogía esta gente y los viraba de vuelta y media. Había que decirle, oye, papá, estate quieto porque tú te vas a lo personal. Y él decía, pero es que esto es guerra. Y en la guerra todo se vale. La mayoría de la gente que objeta la rivalidad en los géneros son la gente que no tienen la calidad o los que están siendo apadrinados y no son de verdad en el género. Las personas que son del género de verdad y los que saben la trayectoria del género, pues aceptan la rivalidad como manera de hacer que el género crezca. Esa tiradera o tiraera, como decimos nosotros, se transformaba en un mero espectáculo. Pero al fin del día somos todos panas porque es que esto es para entretener al público. Pasó lo que tenía que pasar. De vocal de Víctor Manuel. Ha habido una serie de ritmos en la historia que cuando han pasado no han dejado huella, porque no han sabido evolucionar y no han crecido. El reggaetón está buscando fusión con la salsa. Y no es porque los salseros estamos buscándolos a ellos, es que ellos nos buscan a nosotros. Porque ellos reconocen que aquí tienen unas raíces también. La salsa para nosotros es como el rock and roll para los americanos, ¿me entiendes? Que eso es, desde que tú naces estás escuchando salsa. Los muchachos que tienen éxito, que son los líderes del género, se han confesado y se han declarado públicamente como salseros, fanáticos de la salsa. Yo soy salsero y después soy reggaetonero. Y lo digo en las cámaras, yo soy salsero, ¿sabes? Y después soy reggaetonero, porque eso es con lo que yo nací. Yo realmente soy bien cocola, para los cocolos. ¿Qué quiere decir cocolo? Cocolo, nosotros le llamamos en Puerto Rico a los salseros. No ando con cuentos, no tengo hipocresía. Quítate de la Villa Perico, azúcar lisa, que ahí viene el tren. Quítate que vengo pasando con mi tumbao maquinario. Quítate de la Villa Perico, de Cuajel quema, que ahí viene el tren. Yo tengo una canción que se llama Quítate, que tiene que ver con, o sea, es una versión de Quítate de la Vía Perico, que la cantó el Gran Combo, la cantó Celia Cruz, pero verdaderamente quien la pegó bien sólidamente en todo, a nivel mundial, fue Ismael Rivera, Maelo. Quítate de la Vía Perico, ahí viene el tren. Quítate de la Vía Perico. Yo digo que yo nací en un tiempo equivocado. Yo tenía que nacer con esta gente, de verdad, porque a mí me gusta mucho más la salsa que cualquier otra cosa en la música. Muchos de los colegas pues quieren imitar a los raperos americanos y imitar sus influencias, pero las influencias de nosotros son diferentes. En vez de Marvin Gaye, en mi casa se oía a Ismael Rivera. A pesar de que mami oía la Supreme y todo eso, lo que a mí me gustaba, yo no entendía a Diana Ross cantando, yo entendía a Maelo, a Cortijo. Y eso, con eso fue que yo crecí, es lo que yo respeto. Y eso hace que sea más fácil pues mezclar lo que es la fusión de salsa con reggaetón. Voy a coger este pedacito de salsa o voy a tocar una percusión encima de esta base de reggaetón. Y ahí coge el toque de salseado. Tú puedes tirarle ópera a la salsa y va a caer. Tú le puedes tirar ópera al reggaetón o al hip hop y va a caer. O sea, son claves bastante similares. Por eso es que esos juntes que se dan con tanta espontaneidad y se dan tan fácilmente.
tiempo pasa y no sabes lo que sucedía. Cuando más me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. Yo creo que si yo haría una canción con un sampler de Elvis Presley, la gente va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver Eddie con Elvis Presley? ¿Me entiendes? Pero como dice Tego, los salseros para nosotros los puertorriqueños son como Elvis Presley para los americanos, ¿me entiendes? Al principio mucha gente nos preguntaba cómo van a funcionar esos dos ritmos, pero tan pronto nos metimos al estudio, demostramos al mundo entero de que la salsa y el reggaetón van de la mano, son dos hermanos gemelos. Cuando la gente pensaba que el reggaetón se iba a quedar en un nivel, pues entró eso, lo que es, por decirlo, un trituque funky, que fuimos los primeros que empezamos a fusionar reggaetón con salsa. De ahí nacen grupos como lo que es DLG, de ahí nacen grupos como lo que ahora mismo es Enclave, que son los más nuevos que han llegado. Yo creo que Enclave es ese eslabón que uno de los dos. Hemos hecho una fusión con Voltio, que aunque no tenemos reggaetón en nuestros temas, pero tenemos un exponente de reggaetón que es amante de la salsa. Yo creo que sabe más de salsa que muchos que se creen que saben. Mami, no has vuelto a pasar por aquí, ¿qué pasó? Y no dejaste huellas, me vuelvo triste. El reggaetón evolucionado comenzó como un movimiento de un demográfico, diría yo, 10, 15 años, 10 a 15, 10, 17. Pero ahora se está extendiendo hacia los padres. Yo hice una vez en el disco de Dinois 10, pues utilicé una frase de la Sonora Ponceña de ñañara caigoso y lo llevé a reggaetón. Ñañara, 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 caigoso. Me puse a ver un ciego mirando televisión. Una vieja sin dientes que le daba de Y la gente me dijo, ya, el viejo mío cuando lo escuchó, pues le gustó la canción porque yo hice eso. El reggaetón se nos iba a caer si no hacíamos lo que hicimos. Unirnos todos, sentarnos a hablar, mira, ¿qué está pasando? Tú te quieres tirar con el tan sí, pero déjalo ahí. Al final del día tenemos que bregar todo para esto, porque si tú te pones con tu flow, se nos va a caer. Este individuo en el 73 creo que fue en África, con el afrito y la cuestión. El pelo pintado de verde. Y con el brillo. Cuando tenía pelo, porque ahora... Con las dos R. Ahora el cuiro está tocando salsa. Por si las dudas, las dos R bien grandes. Y el hombre bailó break dance en el 73. Tú ves a este hombre en el 73 bailando break, y tú ves que es inevitable la compatibilidad entre lo que está pasando ahora con lo que estaba pasando en ese momento, ¿me entiendes? La otra vez estaba hablando con Andy Montañez
y le dije, estaban grabando una cosa en el estudio Yankee, y le hice esa misma pregunta. Le dije cómo nos veía a nosotros y cómo se veían ellos en sus tiempos. Y me dijo que exactamente iguales. Fíjate, los raperos se encuentran en los aeropuertos a cada rato con los salseros. Y es una cosa que no hay ni que discutirlo. Se abrazan sin conocerse, porque se sienten hermanos. Y ellos ven en nosotros tal vez un reflejo de lo que ellos eran cuando estaban empezando su movimiento. Entonces, compartiendo con estos panas, que todos son salseros, muchachos. Underground, papi. Así es, nosotros somos de la mata también, para que lo sepan. Yo creo que es una buena noticia saber que ambos géneros no compiten y están unidos para llevar el nombre de la música latina a donde debe estar. Es una cosa que evolucionó, llevó el género más allá. Y gracias a eso, pues ahora fusionan salsa con dembow, salsa con bachata, tú sabes. El género no va a caer, ya el reggaetón no va a morir. Yo quiero tirar la salsa con ritmo de reggaetón, para que la gente de ahora sepa de mi vacilón. Yo quiero tirar la salsa con ritmo de reggaetón, para que la gente de ahora... Y uno ve que la similitud sigue siendo mayor cada vez. Y este ritmo realmente llegó para quedarse. Todas estas cosas son evoluciones y la evolución no se puede parar. Y con la fusión que estamos haciendo, prevalecerá nuestra salsa. Y la juventud va a seguir comprando y absorbiendo el género. Y va a vivir, o sea, en el reggaetón y va a disfrutar también de la salsa. Y así como la salsa lleva 50 años, logramos el reggaetón muchísimos años más. Yo espero que cuando mi hijo tenga hijos, pues le enseñe a los nietos del reggaetón que hacía su abuelo o algo así. Y bien orgulloso porque así como ellos exportaron el nombre de Puerto Rico a nivel mundial, que llegaron hasta África, yo creo que ahora mismo nosotros lo estamos haciendo también y estamos sacando la cara no solamente por Puerto Rico, sino por todos los latinoamericanos, y estamos mandando un mensaje que en el Caribe y en Latinoamérica se hace una música que te mete por los pies y no hay quien te pare. Y mantienen un legado que dejó Héctor Lavoe, que dejó Tito Puente, que dejó Celia, que dejó Peter Conde. Y hay muchos jóvenes con un talento increíble y que saben lo que es el soneo, que saben lo que es la clave, que saben lo que es la buena salsa. Les amamos, les queremos y ya ustedes saben que viva la salsa y que viva el reggaetón y que viva Tony Vega. Ya hay una identificación de lo que es Puerto Rico. Puerto Rico es salsa y reggaetón. La música, específicamente la música, es el único idioma universal. Esto va a traer muchas cosas lindas. Para mí esto es un comienzo. La música es como los números. Los números ni tienen un principio ni tienen un final. La música es igualita.